se hizo un diagnóstico de justamente las áreas y variables que, a mi juicio, podían ser mejoradas. Y finalmente una tercera etapa de propuestas en donde planteo las mejoras o las líneas de acción que a mi parecer pueden ser oportunas de seguir. Es bueno plantear de que en general todo el análisis es un análisis puramente técnico. Eventualmente algunas de las propuestas o algunas de las situaciones que uno observa pudieran tener otro tipo de restricciones de índole administrativa, legal, política, y por lo tanto esa es una etapa que tendrá que ser posterior, en donde el ente regulador tendrá que decidir de qué manera logra implementar, si puede acoger, según, digamos, de manera tal de no vulnerar tampoco ninguna otra disposición que tenga una génesis que no sea puramente técnica. Solo para dar contexto, los documentos principales, digamos, del análisis están dados en lo que es la metodología de fijación ordinaria de tarifas, la metodología de fijación extraordinaria y también todas las nuevas propuestas y avances que la Fuerza de Trabajo de ARECEP ha estado trabajando en los últimos meses, básicamente desde julio y septiembre, que yo entiendo además que son de público conocimiento. O sea, todos ustedes están, entiendo, enterados de los alcances de esas mejoras. Entonces, de manera de tener un panorama global, porque evidentemente la metodología del 2016 es una cosa y puede tener una serie de situaciones, problemas, identificación de cosas que se pueden mejorar, pero que ya en el marco de las propuestas y el trabajo que ha estado realizando ARECEP puede haberse resuelto, ya sea parcial o totalmente. En términos del diagnóstico, hay un primer punto que surge muy claramente en relación al proceso de fijación de tarifa, y que existe un problema de enfoque de la metodología y el procedimiento de aplicación. La metodología ordinaria no tiene una aplicación sistemática. Sin embargo, básicamente se aplica la mayoría de las veces, según entiendo, a solicitud de los operadores o de los usuarios y eventualmente por oficio. Ahora, su aplicación requiere bastantes recursos. O sea, poder hacer una aplicación ordinaria de tarifa para todo el conjunto del sistema de transporte público de Costa Rica requiere realmente de una gran cantidad de recursos humanos, y que básicamente los recursos que dispone ARECEP se ven superados. Por lo tanto, lo que sucede es que se hacen fijaciones ordinarias, pero no se vuelven a hacer en bastante tiempo. Para eso se estableció la metodología de fijación extraordinaria, que es un proceso de aplicación más sistemático. Pero ¿qué es lo que sucede? Que como existe en el enfoque, principalmente en lo que tiene relación con los costos de capital, básicamente de flota, un enfoque metodológico para determinar ese costo que en realidad es variable según la composición de la flota, su antigüedad, ¿cierto?, por el mismo enfoque, hace que cuando se hace una fijación ordinaria se fija una tarifa, pero en los años siguientes la composición de la flota desde el punto de vista de su antigüedad va variando, pero la tarifa no se mueve en esa dimensión, en la dimensión de la flota. Y la metodología extraordinaria no toma en cuenta el porcentaje correspondiente a la flota. Por lo tanto, suceden distorsiones que uno puede graficar básicamente en que si una empresa ha renovado flota, ha hecho inversiones y se le produce una fijación ordinaria, entonces va a establecer un nivel de tarifa que paga un alto porcentaje de depreciación al principio por la propia metodología de estimación de lo que es depreciación y capital,
y que puede durar varios años. Del mismo modo, si una empresa hace una inversión posterior a una fijación de tarifa, entonces queda subpagada, o sea, porque finalmente no se le va a reconocer, porque va a estar estancado en la antigüedad promedio de la flota que tenía antes en el momento de la fijación. Después hace una inversión, esa antigüedad cambia, pero la tarifa no va a cambiar hasta que no se haga otra fijación ordinaria. Y como sucede que pasan muchas veces varios años entre una y otra, entonces se produce esta distorsión que se mantiene en el tiempo y que la metodología de fijación extraordinaria no lo resuelve. Bueno, como decía, básicamente el tema parte por el enfoque adoptado para la determinación de costos y rentabilidad del capital. De acuerdo al espíritu de esa metodología, de ese enfoque, ¿no es cierto?, la fijación ordinaria debería hacerse sistemáticamente, porque eventualmente cualquier flota, ¿no es cierto?, va a ir variando su antigüedad promedio, o la antigüedad de sus buses, año a año. O sea, la antigüedad se mide en años, por lo tanto, no es estática ese valor. Y por lo tanto habría que, para que la tarifa se mueva consistentemente con ese enfoque, habría que aplicarla todos los años. Como ya dije, no se cuenta con los recursos como para poder hacerlo, porque realmente se requiere de bastante tiempo de trabajo para poder hacer las fijaciones ordinarias, por la cantidad de información que se requiere, la cantidad de detalle que hay que recopilar. Entonces, como sucede entonces que se fija una tarifa con la metodología ordinaria, y después básicamente la tarifa varía en función de la metodología de fijación extraordinaria, que lo que hace es básicamente hacer una variación por precios de ciertos insumos, pero dentro de esos insumos no está la flota. Y si uno hiciera un paralelo, ¿no es cierto?, de que cada año, cada semestre, uno calculara el resultado que da con la fijación extraordinaria, el que daría con la fijación ordinaria, se encontraría con una diferencia, digamos, van por caminos separados. Y lo que sucede entonces es que de pronto viene una nueva fijación ordinaria y se producen saltos muy importantes, saltos de tarifa muy importantes. Ahora, este problema tiene una solución directa, y es incorporar a través de un índice de variación el costo de flota dentro de la metodología extraordinaria. De esa manera ambas metodologías serían consistentes. La metodología extraordinaria es un poco más aproximada, tiene una aplicación más sistemática, pero tiene ciertas aproximaciones, pero haría de que en términos de orden de magnitud las tarifas se podrían mover en un espectro un poquito más consistente, de tal manera que a la hora de hacer una nueva fijación ordinaria, las variaciones respondan básicamente a los cambios que se han producido, ya sea en los contratos, en las exigencias, en los cambios de los planes de operación, etc., y no una variación producto de esta divergencia de ambos valores, que evidentemente genera muchas veces problemas de parte de los usuarios, porque de repente se encuentran con cambios de tarifa muy importantes. Ahora, aun cuando eso se corrigiera, seguiría la tarifa siendo dependiente de la antigüedad de la flota. Y eso es un enfoque que expone al usuario a variaciones que para él son aparentemente arbitrarias, porque obviamente el usuario no está familiarizado con la forma en que se tarifica, en cómo se determinan los costos. Entonces, básicamente una flota que va envejeciendo va generando una reducción de tarifas hasta un cierto punto donde se hacen inversiones y se va haciendo probablemente una reducción de tarifas producto del envejecimiento de la flota, decayendo suavemente, pero cuando se hacen inversiones esa tarifa toma un salto importante, que obviamente para el usuario es complicado, complejo, y aparecen las protestas, ¿no es cierto?, y ese tipo de cosas. Por otra parte, para los operadores,
también quedan sometidos a continuas variaciones de sus ingresos. O sea, mientras la tarifa empieza a disminuir según la antigüedad de la flota, obviamente los ingresos también disminuyen. Por lo tanto, también desde el punto de vista de las empresas, tienen unos niveles de ingresos que no son relativamente constantes, y por lo tanto también eso genera probablemente en sus propias estados financieros y eso ciertas diferencias, porque a medida que una flota envejece, y entendamos, por ejemplo, si nos vamos hacia extremos, hay evidentemente flotas muy grandes en algunas rutas, ¿no es cierto?, en donde existe una distribución por antigüedad que es más o menos pareja y por lo tanto es bastante estable. Pero también hay rutas pequeñas, también hay rutas con flotas pequeñas que en el fondo parten a lo mejor con unos buses nuevos, y esa tarifa baja, y cuando los buses tienen 15 años, ¿no es cierto?, se renuevan y vuelta a un salto importante. Entonces, por ejemplo, en esas empresas sus ingresos van a seguir esa misma curva. Obviamente para los usuarios, cuando la tarifa baja, nadie va a reclamar, les parece muy bien, aunque no entiendan muy bien por qué. Dicen, bajó la tarifa del bus, pero yo sé que subió el combustible, que sube el costo de la vía. No entienden muy bien por qué, pero si baja van a estar contentos, ¿cierto? No hay duda al respecto. Pero cuando llegue el momento de esa nueva inversión y la tarifa se pegue un salto importante al alza, entonces claro, tampoco lo van a entender, porque no están familiarizados, pero evidentemente va a tener un impacto social importante en los usuarios. Y en el caso de los operadores también sucede lo mismo. Es cierto, cuando hacen inversiones y sube la tarifa y sube su ingreso, es todo bonanza, pero después esos ingresos van a decaer a medida que esa flota va disminuyendo. Y por lo tanto ellos tampoco tienen una estabilidad en términos de ingresos. O sea, no habría una estabilidad en términos de la tarifa desde el punto de vista de los usuarios, ni una estabilidad en términos de los ingresos. Un segundo punto tiene que ver con el valor tarifario de la flota. En rigor, desde mi punto de vista, lo que el sistema tiene que rentar es la inversión que realizan los operadores. En este sentido, esa inversión debe ser estimada de la forma más precisa posible. O sea, el valor que se le da al bus cuando se adquiere, tiene que ser un valor que represente adecuadamente el valor real, ¿no es cierto?, que en el mercado interno cuestan esos buses. En la metodología del 2016 se propone un procedimiento basado en información del Ministerio de Hacienda, que en el fondo recopila información respecto del valor de esos buses. Y en general, en mi opinión, en la medida de que quede apropiadamente demostrado y sustentado de que ese valor que estima el Ministerio de Hacienda es representativo apropiadamente del valor de mercado de los buses, del valor de los buses en el mercado interno, o sea, el valor en el cual los operadores van y le compran a un proveedor un bus, entonces me parece un muy buen método. La información está, proviene de un ministerio, es confiable, etc. Sin embargo, en la misma metodología establece una diferenciación para los buses que denominan de regla tipo 1, que es sobre una fecha de corte, que es exactamente ese año 2016, marzo de 2016. O sea, la regla tipo 2 se aplica a todo bus que entra a la flota operativa autorizada posterior a esa fecha, pero todos los que ya estaban dentro de la flota operativa se les aplica un criterio diferente. Y este criterio, establecido en esa metodología, es considerar el valor en dólares que fue fijado en un decreto para el año 2014 y transformado a colones a través del tipo de cambio que había en esa misma fecha. Es decir, se ancla el valor del bus. No obstante, ese valor de ancla
que puede ser apropiado para los buses que se compraron en el 2014, no necesariamente representa el valor real de adquisición de un bus del 2003, del 2005 o del 2015. Porque digamos, los del 2015 todavía están dentro de esta regla. O sea, son los que entran después del 2016, son los que se le aplica la regla tipo 2. Entonces, tal como yo mencionaba, este valor no necesariamente, eventualmente sí, pero no necesariamente, no garantiza de que corresponda a la inversión efectivamente realizada por el operador y que es la inversión por la cual hay que rentarlo. En este concepto, y en mi opinión, no aplica los conceptos de revalorización de activos. Los buses no son activos que se revalorizan, los buses no son un bien inmueble, no son un terreno. Un bien inmueble, un terreno, esas cosas tienen muchos usos alternativos. Los buses se construyen y operan para transportar pasajeros. Y lo que sucede con ellos es que se desgastan y pierden su valor. Y esto es reconocido por la regla tipo 2, porque finalmente la regla tipo 2 establece un valor que es diferenciado cada año. O sea, representa el valor que en la adquisición de ese momento es el monto de inversión realizado. En el 2020, cuando cualquiera de ustedes vaya y compre un bus, entonces se le va a reconocer el valor de la inversión hecha en ese momento. Entonces, lo que yo creo es que aquí lo que corresponde es considerar un criterio de recuperación de la inversión y no de reposición. O sea, no se debe rentar, o el costo no es el costo que le costaría a un operador reponer el bus en el futuro, sino que rentar la inversión que efectivamente hizo. Y en el futuro, si la inversión es diferente, bueno, se la rentará de acuerdo a la inversión que en ese momento haga. ¿Ah? Entonces, en este aspecto, el tema, o digamos el diagnóstico, la problemática se centra en el criterio para la regla tipo 1. En relación a la demanda, lo cierto es que la metodología es muy exhaustiva, los costos, todo, tienen muchas componentes, etcétera, 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 pero lo cierto es que la demanda es tan importante como el costo. O sea, un costo con un error de estimación del 10% es tan malo como una demanda con un error del 10%. O sea, probablemente hay ahí unas cosas de las inversas, que eso no sea exactamente igual, pero lo cierto es que ambas cosas deben ser, o se debe intentar estimar con correctos niveles de precisión, los mejores que sea posible. La perfección es evidentemente algo que nunca se alcanza a lograr, pero tratar de que esas brechas de niveles de errores sean las mismas posibles. Y acá, en este tema, como existe en la metodología planteada, ¿no es cierto?, unos ciertos estudios de demanda, provistos por CTP, provistos por ARECEP, que tienen unas fuentes de información. Perfecto. Esos estudios de demanda, en la medida que estadísticamente sean correctos, son apropiados para utilizarlos en el proceso de fijación. Pero también la metodología planteaba, cuando no se dispone de eso, entonces surgía un concepto denominado demanda implícita. Y lo cierto es que el concepto de demanda implícita pues, no me parece apropiado. No me parece apropiado porque fija unos parámetros de estimación que básicamente son parámetros de diseño y no de realidad de demanda. Y en el fondo, cuando usted está fijando una tarifa, me parece que no puede esta ser determinada a partir de datos presuntos. Por lo tanto, el concepto de demanda implícita no me parece apropiado. Porque básicamente podría generar una problemática importante desde el punto de vista financiero de una empresa, porque si la demanda realmente está muy lejos de lo que la demanda implícita establece, evidentemente esa es una empresa, sobre todo si está muy por encima de la demanda real, esa empresa podría tener serios problemas financieros. Y por otro lado, si fuera el caso,
Se entiende que además estos factores de ocupación que están planteados son básicamente factores de diseño, por lo tanto, típicamente son como los máximos. Pero si fuera el caso, ¿no es cierto?, de que alguna empresa tuviera más demanda que lo que sucediera que lo que se estimara con la demanda implícita, entonces esa empresa estaría sobrepagada. Y entonces ahí un poco, como quien dice, la injusticia se comete con el usuario. Por lo tanto, ese es el punto sobre el tema de demanda. Vamos a ver, Arecepa ha trabajado sobre este tema, hay nuevas propuestas y las vamos a ver más adelante. Con respecto al combustible, la metodología del 2016 básicamente consideraba un coeficiente de combustible que proviene de hace muchísimos años. La tecnología de los buses, las condiciones de operación, etc., han cambiado muchísimo y por lo tanto es evidentemente un coeficiente obsoleto. Y requiere una actualización. O sea, muy directamente, requiere ser actualizado. Se hizo un estudio este año, realizado por el Instituto Tecnológico de Costa Rica, en el cual se estimaron nuevos coeficientes y además una de las dificultades o problemas que yo identificaba en el caso del coeficiente anterior es que además era único. O sea, no hay ninguna razón técnica para pensar que un bus urbano que está sometido a múltiples paradas, a grandes niveles de congestión, a parar en semáforos, intersecciones, en presas, en paraderos, etcétera, tenga un rendimiento de combustible similar a un bus interurbano de largo recorrido que va por una carretera, que tiene pocas paradas, que tiene una velocidad relativamente constante y un poco más alta, etc. No está sujeto a continuas aceleraciones y frenados. O sea, uno debería esperar variaciones. El estudio del Instituto Tecnológico de Costa Rica determinó nuevos coeficientes basados en entrevistas, encuestas con los propios operadores. ¿Cómo se dice? Segmentando en distintos tipos de rutas, cinco tipos de rutas, lo cual resulta más o menos razonable, de tal manera que separa las rutas urbanas de las rutas interurbanas, cortas, medianas, largas, etc. Ahora, los resultados de ese estudio mostraron efectivamente diferencias. Lo cierto es que desde mi experiencia, desde mi punto de vista, son diferencias que me resultaron un poco significativas, pero diferencias al fin. Ahora, lo que sí tiene ese estudio es que tiene un fundamento. Este de acá arriba, ¿cierto?, el que estaba en la metodología, es algo que proviene de hace mucho tiempo, que nadie sabe muy bien cómo se estimó, qué sé yo, pero por lo menos este tiene el fundamento de que proviene de las propias empresas, de una investigación en la propia industria. Entonces tiene al menos ese fundamento importante. Ahora, no obstante lo anterior, hoy día la tecnología permite hacer estudios mucho más rigurosos de rendimientos de combustible, así que a futuro, teniendo hoy día nuevos parámetros, quizás esto no va a ser parte de las cosas más prioritarias, porque hay otros temas más prioritarios en los que avanzar, pero a futuro se pueden considerar estudios donde se puedan determinar coeficientes con mucha mayor precisión. Vamos a volver sobre ese punto en el tema de las propuestas. En el tema de costos de choferes, existe la metodología antes del 2016, ¿no es cierto?, establecía un valor fijo, 1,9 choferes por bus. Pero, ¿no es cierto?, las condiciones de operación de una, de otra ruta, etcétera, no necesariamente genera un valor fijo. Y por lo tanto, se establece un método para determinar los requerimientos de horas de conducción, que no es lo mismo que la cantidad de choferes. Los requerimientos de horas de conducción a partir de los planes de operación. Lo cual, a mi juicio, es muy correcto, porque básicamente cualquier bus que está operando, o sea, una hora bus es una hora conductor, una hora chofer. O sea, los buses no se conducen solos todavía. Y por lo tanto, este requerimiento de horas. Ahora el punto, ¿dónde está? ¿Cómo transformo estas horas de conducción requeridas en horas hombre? Un punto. Y un segundo punto es cuánto vale esa hora hombre. Esos son dos elementos adicionales. Entonces, el método para determinar requerimiento de horas, bien. Pero
las transformaciones es donde ahí yo identifiqué problemas. En la metodología aprobada en 2016 planteaba esta situación, que es una situación básicamente normativa. Es un supuesto basado en una norma. La norma dice un conductor no puede conducir más de 4 horas seguidas sin tener media hora de descanso. Entonces, como dice, bueno, la jornada ordinaria son 8 horas, ¿ah? Como no puede conducir 8 horas seguidas, entonces vamos a asumir de que conduce 3 horas 75, descansa media hora y conduce otras 3 horas 75. Bueno, este factor de utilización de los choferes es imposible de lograr en ninguna parte. ¿Por qué? Porque los choferes, primero que nada, no están todo el tiempo conduciendo, tienen que hacer una serie de otras cosas. Tienen que ir a buscar el bus al depósito, ¿cómo le llaman aquí? Plantel. Al plantel, ¿no es cierto? Lo tienen que llevar al taller cuando hay que hacer mantenimiento, tienen que, una vez que terminan su ruta, tienen que ir a rendir la recaudación. Los choferes tienen que ir al baño, tienen que comer, o sea, no es posible que dentro de toda su jornada estén conduciendo. Y ese es el otro punto, que un chofer que termina un recorrido no necesariamente puede salir inmediatamente porque hay un plan de operaciones que hay que cumplir y por lo tanto a lo mejor le toca salir 15 minutos después. Y esos 15 minutos son tiempos que hay que pagarle, pero que en realidad no está produciendo. Por lo tanto, el tema es, hay que establecer un factor de utilización, que no necesariamente es igual para todos. Las rutas urbanas que tienen recorridos probablemente más cortos, idas y vueltas más cortas, podrán tener un valor y a lo mejor rutas interurbanas largas pueden tener otro valor. Unas tendrán una mejor utilización, otras tendrán una peor utilización, pero es necesario poder identificar apropiadamente cuáles son los factores de utilización apropiados, correctos para cada tipo de operación. Y un segundo elemento, que ahora tiene que ver con cuánto cuesta esa hora, es que es cierto, uno puede tomar, dice ya, ok, supongamos que yo determino ese factor y es 0,8, entonces, ok, yo calculo en el punto de agarría que necesito 1000 horas de conducción, entonces como es un factor de 0,8, lo digo por 0,8, me da algo, no, digo, la aritmética mental no me funciona mucho, me da alguna cantidad, pongamos 1200 por decir algo, ¿ah? Y entonces después yo puedo decir, bueno, ¿cómo pago estas 1200 horas? Claro, una forma es que tengo suficientes conductores para pagar mi jornada ordinaria de 8 horas, ¿no es cierto? El mercado me provee todos los conductores que yo quiera. Entonces, como empresario, obviamente voy a contratar la mayor cantidad de conductores y pagar las mínimas horas extras porque eso me sale más caro, ¿no es cierto? Pero resulta que el mercado es imperfecto, no necesariamente es capaz de proveer todos los conductores que se necesitan, por lo tanto es también importante tener en cuenta esto. Hay un principio básico, ¿no es cierto?, de la fijación de tarifa, es la fijación de tarifa al costo. Pero, ¿qué significa tarificar al costo? O sea, significa que todo debe hacerse con la mayor eficiencia posible. O sea, algo que un operador no puede evitar, obviamente tiene que ser reconocido. Si lo puede evitar, no. O sea, si un operador tiene disponibilidad, tiene una cola de choferes afuera de su oficina y que quiere trabajar y él no los quiere contratar y quiere pagar, no sé, cientos o miles de horas extras, bueno, no habría por qué reconocérselo. Es su decisión. No está trabajando el costo al mínimo costo posible. Pero si el mercado tiene dificultades para cubrir esas plazas, entonces se ven, obviamente, obligados a incrementar las horas extras, porque si yo en jornada ordinaria necesito 20 choferes, pero solo puedo disponer de 15, entonces, bueno, esos 15 tienen que trabajar más horas. Y como tienen que trabajar más horas, y la ley dice que todas las horas adicionales a la jornada ordinaria tengo que pagarles más, bueno, tengo que pagarles más. ¿De acuerdo? Entonces, el tema del mercado de los choferes es importante tenerlo en cuenta. Ahora, la única manera de poder establecerlo es mirando a la industria. Mirando a la industria, tomando datos, conocer, tratar de ajustar esos valores. Hay otro elemento que también será parte de la investigación. Yo lo digo, o sea, yo no estoy diciendo de que fehacientemente yo afirme de que hay una escasez de conductores, porque no lo sé.
Yo no vine aquí a hacer un estudio del mercado de conductores, pero si lo hubiera, es algo que debe ser considerado. Para que eso quede claro, digamos, ¿cierto? Ahora, hay otros elementos que yo recibí como información de las conversaciones que tuve con distintos operadores, y es que también existe un elemento quizás más difícil de objetivizar, pero que eventualmente también podría tomarse en cuenta algo de eso, y es que en general también los salarios de conductores son bajos, y las horas extras muchas veces es la forma de que, o sea, un conductor a lo mejor por X cantidad de dinero, si yo le ofrezco un trabajo de 8 horas diarias por X cantidad de dinero, dicen, no, prefiero trabajar en otra cosa. Pero si le ofrezco más, pero trabajando más, igual ahí sí. Porque finalmente él necesita una cantidad de dinero, mantener a su familia, está dispuesto quizás a trabajar más horas. Entonces también eso es parte de este punto de acá que tiene que ver con el análisis del mercado. Entonces a veces, y como me comentaron algunos operadores, las horas extras también son una manera de mejorar un poquito las remuneraciones de los conductores, también son una manera. Ahora, es más difícil de objetivizar, ¿no es cierto? Porque claro, es más fácil objetivizar, mire, yo quiero contratar conductores, pero no hay. Ya, pero esta cosa de cuánto le voy a mejorar el salario, un empresario puede tener un criterio, otro empresario puede tener otro, o sea, por eso digo que es más difícil de objetivizar, pero no necesariamente imposible de incorporar, al menos alguna línea de base mínima. Mantenimiento. Este es un enorme tema. Seguro que ustedes están claros de que es así. El mantenimiento de los buses es una de las componentes más relevantes, junto con las que ya hemos visto. O sea, claramente uno puede identificar en cualquier empresa de transporte, no solo de buses, camiones, qué sé yo, siempre hay unos cuatro componentes que son típicamente las más relevantes, ¿cierto? La flota, los choferes, el mantenimiento y, como vamos a ver en el análisis siguiente, el combustible. Ah, no, lo vimos en el anterior, perdón, el combustible. Esos cuatro componentes siempre son los que, variando por tipos de ruta, empresas, qué sé yo, pero básicamente siempre son los que salen como los más relevantes, los que representan ya un porcentaje importante de toda la estructura de costos. Y en el tema del mantenimiento, la metodología antigua, la previa al 2016, establecía un coeficiente que yo por lo menos no sé de dónde salió, pero decía, mire, el mantenimiento es 10% del valor tarifario del bus al año. Miren, o sea, yo tengo dos operaciones con buses similares del mismo precio. Esta recorre 50.000 kilómetros al año y esta recorre 80.000 y el costo de mantenimiento es el mismo. No parece tener un sustento para nada. Entonces, ante evidentemente la falta de información, porque para obtener esta información se requieren estudios bien complejos, lentos, se optó por considerar un modelo, que es un modelo muy utilizado, es un modelo creado por el Banco Mundial, que tiene distintas versiones, parte del HDM, el HDM2, 3, ya van en el HDM4, que el Banco Mundial lo creó como una manera de dar apoyo a los países en vías de desarrollo para evaluar proyectos de carretera. O sea, su ámbito de aplicación es interurbano, ¿no es cierto? Es interurbano y es para evaluación económica. O sea, lo que pretende ese modelo, lo que trata de hacer con relativa precisión, es determinar la diferencia del costo en una situación sin proyecto versus una situación con proyecto. Tercer punto, no ha sido calibrado las condiciones
locales específicas de Costa Rica. O sea, el HDM4, el Banco Mundial lo entrega con una serie de parámetros por defecto que fueron obtenidos en diversos estudios de campo muy importantes, muy grandes, pero en otros países. Y el propio HDM4 tiene así 2 volúmenes de transporte que dice, mire, usted tome esto y así calíbrelo de esta manera. Haga todas estas cosas, qué sé yo, y llévelo a su condición local para que estos beneficios de los proyectos, ¿no es cierto?, se estimen apropiadamente y el Estado haga buenas inversiones en infraestructura de carretera, etc. Dado eso, las formulaciones del HDM4 no tienen un rango de validez total, particularmente en el caso de repuestos, ¿no es cierto?, que tiene una fórmula. Hay que entender de que el HDM4 utiliza como variable la antigüedad promedio de una flota medida en recorrido, ¿no es cierto?, pero es la flota de un país, no la flota de una empresa. Por lo tanto, tiene un rango de validez. Usted no va a encontrar, mucho menos en países en vías de desarrollo, flotas con edad promedio de 2 años, lo cual en una empresa es perfectamente posible. Una empresa pequeña, a lo mejor tiene 3, 4 buses y son todos nuevecitos. O sea, ahora, una empresa grande que tiene 120 buses probablemente no va a encontrar 2 años. Entonces, hay un rango de validez en la aplicación de esa forma. No se puede aplicar en todo el rango de kilometraje acumulado, sino que dentro del rango de los datos observados para hacer esa calibración. Y los datos que no son necesariamente conocidos, personalmente no los conozco, están hechos en los estudios de campo, que no están dentro de los manuales del HDM, pero uno puede inferir o puede tener más o menos claridad que si estamos hablando de la flota promedio de países, es algo, no sé, un país que tenga una flota promedio muy moderna será de 6 años, 7 años, y una no tanto será de 12. Entonces, ese es el rango, por ahí. Entonces, lo cierto es que es una formulación que eventualmente una empresa que tiene una flota promedio bastante distribuida dentro de la antigüedad de los buses, puede hacer una estimación razonable, aproximada. A lo mejor no es tan precisa porque hay muchas cosas que no sabemos. ¿Qué es lo que viene después también? Y es que este es un modelo agregado que dice estos son los consumos repuestos, pero ¿cuáles son? ¿Qué es lo que realmente el HDM4 considera repuesto o mantenimiento? Y eso tampoco está detallado. Entonces es difícil, o sea, no sabemos si es que por ahí, pero es que yo tengo este gasto, ¿estará incluido? No lo sé, o sea, tiene esos problemas que en el fondo van por el lado del fundamento en términos de la estimación del costo. Ahora, si a mí me dicen, en términos de la mejor estimación, use el método no use HDM4. Pero tenga cuidado, considere cosas como esto. Porque es cierto, si uno toma la fórmula, ¿no es cierto? Que es una fórmula, un valor que se ha elevado, no sé qué, el CKM famoso, ¿no es cierto? Que es el kilometraje acumulado, y yo lo aplico a un bus nuevo, me dice que el consumo de repuesto es 0. Si un bus con 0 kilómetros es 0, pero eso no es cierto. Pero cuando yo tengo una flota promedio, y tengo una empresa con 100 buses, y que su kilometraje acumulado promedio, no sé, puede hacer 400.000 kilómetros, que es equivalente a 6 años, por ejemplo, y por lo tanto entra dentro del rango de validez, el valor que resulta es un valor que se aplica a todos los buses. O sea, esto no se puede aplicar, no es lo mismo aplicar la fórmula a cada bus según su antigüedad y después sacar el promedio, que aplicar la fórmula al promedio de todos los buses. Y la fórmula se aplica al promedio de todos los buses, no bus por bus y resultar promedio, porque si lo hago bus por bus, todos los buses nuevos me dicen 0. Los buses que tienen un año me van a decir así. Ahora, es cierto, los buses nuevos
tienen evidentemente un costo de mantenimiento al principio que es más bajo que hacia el final de su vida útil, porque efectivamente hay ciertas actividades de mantenimiento que tienen una periodicidad mucho más larga, que supera un año, o qué sé yo, como hacer un overhaul, o qué sé yo, pero no sé, cambio de, no sé si aquí le dicen pastillas de freno. Fibras. ¿Cómo le llaman? Fibras. Fibras. Hay muchas cosas de lenguaje. Ustedes dicen llanta y para nosotros las llantas son los neumáticos. Pero los neumáticos para ustedes son las cámaras de los neumáticos que no eran radiales, de las llantas que no eran radiales. O sea, entonces tengo que ir aprendiendo aquí la terminología costarricense. Entonces, probablemente, particularmente en un bus urbano, sometido a múltiples paradas, ¿no es cierto? Avanza. El cambio de fibras debe ser con una periodicidad muy importante, a lo mejor se hace varias veces al año. Pero un overhaul no. Entonces, claro, a lo mejor el overhaul se hace a los 4 o 5 años, o qué sé yo, no sé qué, y entonces, pero en el fondo, cuando usted lo hace, es un costo que en realidad se distribuye en todo el sentido. Ahora, cuando estamos buscando tarificación, lo ideal es considerar costos medios de largo plazo. Eso sería lo ideal. O sea, básicamente yo tengo un vehículo que compro nuevo y yo estimo cuál va a ser su mantenimiento en toda su vida útil. Su vida útil van a ser, en el caso normativo por antigüedad por año, va a ser 15 años. Pero lo cierto es que dependiendo de la ruta, en esos 15 años unos buses pueden terminar con 1.000.000 de kilómetros, otros con 800, otros con 1.200.000. Y por cierto, que eso también modifica, por eso también el tema del mantenimiento, idealmente también debería considerar las diferenciaciones de operación de los distintos tipos de rutas. Entonces, si yo calculo todo el costo de mantenimiento en la vida útil del bus y lo divido por los kilómetros de esa misma vida útil, entonces me da un costo medio a largo plazo. Es un costo que a la larga, que por supuesto, claro, cuando el bus es nuevo, me va a dar un valor que probablemente es mayor que lo que debo gastar en ese momento, pero cuando es viejo va a ser un poco menor, entonces la cosa es que se equilibra. Pero es un costo medio a largo plazo. Bueno, cuando lleguemos a la... Bueno, a mí me parece esta lámina muy demasiado importante. Solo quisiera solicitarte, con el debido respeto, en el punto S4, que no ha sido calibrado, si pudieras ampliarlo un poco más en cuestiones, si fueras tan amable. Sí, no hay ningún problema, no hay ningún problema. A ver, sí, existen diversos parámetros dentro del modelo, y cuando hablamos de calibración no estamos hablando solo del VOC, que es el módulo de HDM, porque HDM es más que esto. HDM tiene un modelo de deterioro de pavimentos, de diseños, un montón de cosas, todo orientado al proceso de evaluación de proyectos de infraestructura vial. Ahora, la calibración es un proceso en el cual se calibran todos sus componentes. Un primer punto que hace una diferencia entre los distintos países son los vehículos. Al tiro te voy a... Son los vehículos. Entonces, el HDM utiliza una serie de parámetros que están asociados a la flota. Cuando hablo flota en general. Autos, camionetas, camiones, buses grandes, chicos, medianos, o sea, y eso difiere de país en país. Los tipos de buses que se utilizan difieren, tienen pesos distintos, potencias diferentes, características distintas, incluso es un modelo de los que se denominan un modelo mecanicista. Si bien no todo es mecanicista, porque por ejemplo el tema de repuesto es una regresión, pero la mayoría de sus otros componentes tienen un concepto de modelo mecanicista. Es decir, por ejemplo, el HDM estima el consumo de combustible, determinando la potencia de salida del motor, ¿cierto?, de un vehículo para circular por un camino de ciertas características, y cuando hablo de características estoy hablando de geometría y de carpeta, ¿no es cierto?,
para mantener una cierta velocidad. Entonces, eso determina la potencia que el motor tendría que generar, y a través de la potencia se infiere el consumo de combustible, porque finalmente existe un factor de rendimiento, o sea, en términos de cuánto petróleo hay que quemar para generar cierta potencia. Entonces es un concepto mecanicista. El consumo de llantas está asociado al desgaste de caucho. Es un modelo que dice, mire, las llantas tienen un área de caucho a desgastar de tanto, y existen los coeficientes de roce, y etcétera, y una serie de cuestiones que hacen que, por supuesto, si yo voy por un camino con una gran rugosidad, por ejemplo un camino no pavimentado, entonces ese desgaste es mayor, y un camino pavimentado recién nuevecito, el desgaste es menor. Entonces es el concepto mecanicista, pero existen una serie de factores que también influyen, climáticos, pero por ejemplo el consumo de combustible no es igual al nivel del mar que a 2000 metros de altura, también tienen influencia. El consumo de combustible no es igual en pavimento seco que en mojado. Entonces, un país que tiene mucha lluvia, donde muchos de los kilómetros se circulan sobre pavimento mojado, podría tener un consumo de combustible diferente. Entonces, esos son los elementos que hay que ajustar en el modelo para representar apropiadamente las condiciones específicas de la flota de un país, partiendo por las características mismas de la flota, que incluso, si usted ve el HDM4, si no me equivoco, creo que tiene 18 categorías de vehículos, ¿ah? Pero podrían ser otras. En Chile tenemos 14. Cuando hicimos la calibración de HDM4 determinamos que eran 14 las que tenían, o sea, porque finalmente usted, a partir de las mismas características de los vehículos, va diciendo, bueno, cuáles son significativamente diferentes de otros. Entonces eso también es parte de lo que es un proceso de calibración. En el caso de repuesto, en el fondo, el proceso de calibración son mucho más complejos, son difíciles, porque es en rigor para una flota general establecer los consumos de repuesto promedio, o sea, requiere de un estudio importante, ¿no es cierto?, un fondo que genere muestras en las empresas, que ojalá obtener los datos más fidedignos, ojalá a partir de registro, y lo más posible a partir de registro, y lo menos posible a partir de percepciones o memoria. Pero lo cierto es que en todo orden de cosas hay cosas que uno puede medir con mucha precisión y otras que no se pueden medir con tanta precisión, pero eso no quita de que también habría que haber contrastado el propio HDM, que en realidad lo que hace, como es un modelo, en ese caso es un modelo de regresión. Fíjese que cuando yo le hablaba del consumo de combustible o el de llantas, lo que usted hace es poner los valores específicos de la potencia nominal máxima del vehículo, del área frontal, de la altura sobre el nivel del mar, del nivel de temperatura, etc. Y por lo tanto el modelo, como es mecanicista, se ajusta a esas condiciones que no necesariamente son iguales a las que vienen por defecto. En el caso del repuesto, como no es mecanicista, porque los repuestos son una heterogeneidad tan grande, que es muy complicado, habría que hacer casi un modelo para cada actividad de mantenimiento, entonces más bien una cosa agregada, y el modelo lo que tiene son unos factores de corrección. Entonces usted determina cuáles son para los distintos tipos de vehículos en ciertas condiciones posiblemente promedio en un país, cuáles son los consumos de repuesto en términos de costo, y los compara con lo que predice el modelo. Y el modelo tiene unos coeficientes que uno puede modificar, uno que se llama de traslación, que en el fondo cuando el costo es más alto o más bajo que el valor por defecto, entonces dice, ya, bueno, es lo que estima el modelo por defecto, multiplicado por 0,94 o por 1,03 o qué sé yo, algún valor que uno calibra. Y otro de traslación es cuando, en el fondo, como el modelo no es una línea en dos dimensiones, sino que es más bien un plano, porque tiene varias variables que influyen, por ejemplo, cosas como la geometría, la pendiente, la rugosidad del pavimento, etc. Entonces también hay un factor que le llaman de rotación, o sea, si yo tengo como un plano
que me da a partir de todas estas variables es moverlo un poco así. Ahora, en general, ese es muy complicado de modificar, porque básicamente es muy difícil observar consumos de repuesto para condiciones muy particulares. Entonces uno tendría que tener una observación de un grupo, de una muestra de vehículos que solo circula por caminos pavimentados, rectos, planos. Otra muestra de vehículos que solamente en caminos con pendientes, otro que solo en caminos, qué sé yo, no pavimentados. Y eso es, como muestra, es muy complicado. Entonces, básicamente, lo que típicamente se hace es establecer un set de datos asociado a unas condiciones promedio, y en función de eso ajustar, ¿no es cierto?, la estimación de HDM hacia la alza, hacia la baja, según los resultados que uno tenga. Pero además, en ese momento es cuando además usted decide qué es lo que está incorporando en los repuestos. Porque como hace el estudio de observación, observa y tiene la lista de todo lo que observó, o sea, y por lo tanto el resultado va a depender también de qué es lo que haya incorporado en esa lista. Obviamente lo ideal es hacer la lista lo más exhaustiva posible, ¿cierto?, en donde todo lo relevante en términos de mantenimiento de un vehículo esté incluido. Generalmente las decisiones no las tomo yo, las toman las autoridades, la entidad reguladora. Ellos son los que tienen que valorar y definir exactamente qué recomendaciones van a tener. Y también lo que yo decía al principio, que eventualmente algún tipo de recomendaciones podría tener alguna restricción de índole que no sea directamente técnica, y que por lo tanto genera algún tipo de dificultad de aplicación que yo por supuesto no he considerado. Bien, una cosa que es bien importante y que está dentro de todo el proceso de propuestas es que se basan en dos principios básicos. Lo primero es que para que el proceso de fijación tarifaria sea consistente, la metodología extraordinaria tiene que ser consistente con la ordinaria. Ese es un primer principio. Y el segundo, también muy importante, que todas las componentes del modelo deben estar, digamos, correctamente descritas, detalladamente descritas, y debidamente sustentadas sobre este estudio, este otro. O sea, en general, lo ideal, porque a veces no se puede, pero lo ideal es no trabajar con supuestos, sino que más bien siempre sobre valores que tengan un sustento empírico, obtenido a partir de investigaciones, de análisis de la industria, de observación. Entonces, esos dos principios son, creo, relevantes en el proceso de fijación tarifaria. Bueno, siguiendo un poco el mismo orden del diagnóstico, vamos a partir por el tema de demanda. En el tema de demanda sucedieron cosas, digamos. O sea, ¿se acuerdan en mi diagnóstico? Yo decía, mire, en general, la demanda es importante que sea estimada de una manera precisa, lo más precisa posible. Siempre va a tener algún margen de error, pero que ese sea aceptable y que tenga un adecuado nivel de confiabilidad. La metodología hablaba de las fuentes de los estudios que provienen de CTP, ARECEP, bien. Pero la principal observación estaba por el lado de la demanda implícita. Pero aún así, en lo que tiene que ver con la información de demanda, en las nuevas propuestas del trabajo que ha estado haciendo ARECEP en su fuerza de trabajo, ha ampliado las fuentes de información para efectos de fijación tarifaria, incorporando la información que proviene del sistema automatizado de conteo pasajero, y también de la información que ustedes mismos proveen a las industrias. Por supuesto, ambas requieren siempre tener un estudio de validación, de tal manera de asegurar de que todo está en el orden que corresponde. Por lo tanto, esto a mi juicio me parece muy bien, ¿cierto?, que se amplíen. Esto va a permitir tener información más reciente, fidedigna, más precisa, etc.
creo que la información del sistema de conteo es también una fuente de información bastante... porque la enorme gracia que tiene que es una medición continua. O sea, cualquier estudio de conteo manuales o qué sé yo implica siempre una muestra. Esto es una medición continua, así que son fuentes de información que en la medida que se valide su confiabilidad son excelentes fuentes de información para este proceso. Y lo segundo es que se elimina el concepto de demanda implícita, lo cual también me parece muy bien. Y se reemplaza por un proceso de estimación aproximada, porque es una realidad que eventualmente van a ver, por ejemplo, si hay una ruta nueva, obvio que no hay estudios de demanda, hay que partir por algo, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, a veces no se tiene, pero hay que fijar una tarifa y hacer una estimación aproximada, ¿cierto? Para esa primera fijación o para un proceso de fijación cuando alguna de estas fuentes no está disponible, está bien.